ויהי לא עם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה עלינו מעשה ידינו כוננהו. Dice así. Dice el profeta que predice males en su país, o que dice habrá granizo u otras plagas similares y no ocurre nada de eso. El cielo se apiada de ellos y continúan viviendo tranquilos y en paz. Entonces no se reconoce la falsedad del profeta. Y no puedo decir que es un falso profeta que merece la muerte, porque el santo bendito sea, había pensado en traer la catástrofe. Pero la gente hizo teshuva, entonces la gente recapacitó, volvió a Shem, se apegó a la Torah, rezó, estudió, hicieron buenas acciones. Dios los perdonó. También es posible que el pueblo, como dice ahí al principio, correcto. Entonces Dios así posterga su enojo para otro momento, como hizo con Ahab, cuando dijo por intermedio del profeta Eliyahu, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. O puede ser que Dios se apiade en virtud de méritos anteriores. Por eso, en estos casos no se puede decir que jamás será ni jamás ocurrirá. En cambio, cuando uno anuncia tiempos buenos en breve plazo, cuando uno en breve plazo, tal día o tal va a venir cosas buenas, este año habrá tranquilidad y seguridad y estallan guerras. O este será un año de lluvias y bendiciones y sobreviene la sequía y el hambre. Sabemos que se trata de un falso profeta y que han quedado verificar la mentira de sus afirmaciones y sus mentiras. De esto dice lo escrito, es palabra que el Señor no ha hablado. Presunción la habló el tal profeta. No temas lo que dice, no le prestes atención a lo que dice ese profeta. La persona no debe tener miedo ni vacilar en matar a ese profeta, junto con sus creencias, su probidad, su sabiduría, porque se atrevió a cometer el máximo delito de dar testimonio y rebelarse contra Dios. Porque el santo bendito es cuando anuncia tiempos buenos por medio de un profeta, es imposible que deje de hacer que se cumpla la profecía ante las personas. No va a desilusionar a sus hijos. Él quiere hacer el bien. Y esto es lo que dijeron los que descansen en paz. Santo bendito es, nunca retiró una palabra de bendición, salía en su boca, porque ha sido condicionada y total el Talmud babilónico, tratado de Berajot 7 años. En cuanto a Jacob, y a pesar de haberle asegurado el santo bendito es, que tendría tiempos dichosos, como dice el escrito aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Tenía miedo de morir, como dice el versículo, Jacob tuvo gran temor y se angustió. Dijeron los sabios de bendita memoria, ¿acaso Jacob temía de algún pecado penado por la muerte? Y dijeron, pensó que algún pecado podía ser la causa. Porque esta enseña que cuando el santo bendito es, asegura bienes y luego se cometen grandes pecados, cosas buenas no se cuentan.
Pero hay que saber que este proceder, solo corresponde a las relaciones que el santo bendito es con los profetas. Pero que el santo bendito es, cuando dice a un profeta que asegure a las personas tiempo bueno, sin poner ninguna condición, y luego no se cumple lo prometido, es totalmente imposible que eso, porque entonces no quedaría ningún criterio para conocer la verdad de una profecía. Personas están esperando lo bueno, de algo particular. Y el santo lo va a desilusionar. Luego lo van a creer en Dios. Y el santo bendito es los dio les enseñanza la norma básica de que la autenticidad de los profetas se comprueba por la realización de sus vaticinios. Entonces el profeta Jeremías nos dice, cuando él disputó con Hananías, dijo, Jeremías había profetizado desgracia y muerte, asegurando que este rey Nabucodonosor vencería y triunfaría y destruiría el templo. Hananías, hijo del sur, hizo un vaticinio favorable diciendo que los utensilios que se habían llevado a Babel, a Babilonia, volvían a la casa de Dios de Jerusalén. Por eso le dijo Jeremías, cuando discutía los principios básicos vigentes, aunque mi vaticinio no se cumpla y el Nabucodonosor no triunfe y los utensilios vuelvan a la casa de Dios, como tú dices, la profecía no podrá ser refutada de falsa. El santo bendito es, puede apiadarse de ustedes. Porque si te hacen Teshuvah, Dios no va a destruir el templo y Nabucodonosor no va a tener éxito. Pero si tus palabras, dice, bien, no se cumplieran y los utensilios de la casa de Dios no fueran traídos de vuelta, sería evidente que tu profecía es falsa y no se te podría aceptar ninguna profecía hasta que llegaran los buenos tiempos que anunciaron. Y le dijo lo siguiente, oye esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo, profetas que fueron ante mí y antes de ti, tiempo pasado, profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que el Señor en verdad envió. Esto significa, esto significa que con respecto a los profetas que vaticinan lo bueno y lo malo, de lo malo que profetizan no podemos saber si sus profecías son verídicas o falsas, pero se reconoce la verdad de sus palabras cuando anuncian lo bueno y el anuncio se cumple. Cuando la profecía del profeta se realiza en la forma indicada y él puede haber, y el profeta tiene nombre, como Shemuel, como Eliyahu, se permite hacer con las leyes lo que ningún otro puede hacer. ¿Qué quiere decir con esto el Rambam? Que si un profeta de tal talla ordena suprimir algún mandamiento de todos los mandamientos de mandamientos, o ordena que se permita en un momento determinado algo que las prohibiciones de la Torah prohíben, tenemos la obligación de obedecer y cumplir su orden. El que se opusiese merecería la muerte a mano del cielo. De todo esto
se exceptúa la idolatría. Y esta es la explicación de los sabios que dicen en el Talmud. Si un profeta te dice que violes un mandamiento de la Torah, obedécele, con excepción de cuál, de la idolatría. Eso es en Sanedrín 90 Ale. Sin embargo, esto solo puede admitirse con la condición de que no sea permanente. Pues mira, voy en este momento, ¿verdad? Como dijeron los macabeos, ustedes Hanukkah. Pero los Kohanim no pueden estar en contacto con muertos, van a ir a la guerra. No es un Kohen, pero no importa. La Hazot, la Hashem, efecto la mena, dice. El versículo, momento en el cual están faltando a Hashem y no hay quien otro haga la determinación del cumplimiento de las mitzvot, entonces pueden faltar. Entonces, temporal, apenas permiten eso, los Juanín se purifican y nunca más vuelven a la guerra, y nunca más vuelven a un cementerio, nunca más, porque es una necesidad nacional y momentánea. El mismo profeta nos diría, si le preguntáramos, ¿cuándo nos mandará suprimir alguno de los mandamientos de Dios que Dios nos dio por medio de Moshe? Que la supresión no es definitiva, tiene que decir el profeta, sino por necesidad momentánea, lo mismo que yo estaba diciendo. O solía ser el tribunal con la sentencia de vigencia transitoria. Lo mismo hizo Eliyahu a David en el monte Carmelo, donde ofreció un holocausto fuera del santuario del templo, existiendo en ese momento el templo de Jerusalén. Y estando edificado, entonces cualquiera que hiciese esto sin orden del profeta sería merecedor de la muerte. Porque el Santo Bendito nos previno diciendo, cuídate de no ofrecer tus ofrendas en cualquier lugar que vieres, en el lugar elegido, en el templo. El que lo hace incurre la pena de muerte. Pero si a él, en paz descanse, hubiese preguntado cuando hizo el sacrificio en el Monte Carmelo, ¿se puede hacer eso siempre? Va a responder, por supuesto que no. El que hace el sacrificio puede de la muerte, cuando es una necesidad ahora nacional para hacer Kiddush Hashem. El pueblo está asimilado. También eso lo hizo Elisha, Eliseo, que era el discípulo de Eliyahu Anabí, cuando ordenó la guerra contra Moab, la destrucción de todos los árboles. Y talaréis todo buen árbol. Aunque Dios dijo cuando dice, Dios nos dice, no destruiré sus árboles metiendo hacha en ellos. Y él dijo, también los árboles frutales hay que exterminarlos. Si lo hubieran preguntado a Elisha en ese momento, y se habían evocado el mandamiento de Dios, estaría prohibido delante derribar los árboles frutales, resistir esa ciudad. Habría dicho que no, eso está prohibido. Y que solo se hacía entonces por razones de necesidad momentánea. Vamos a dar un ejemplo de las causas por las cuales se hizo evidente este principio básico de todos los mandamientos. Si un profeta cuyo vaticinio se hubiera cumplido, nos dijera que aún siendo Shabbat debíamos levantarnos, hombres y mujeres, encender el fuego, preparar las armas, ceñirnos
y salir a pelear ese mismo Shabbat con los hombres de tal o cual lugar, saqueando sus bienes y tomando sus mujeres. Sería nuestra obligación hacerlo porque la ley de Moshe nos manda a levantarnos sin temor y cumplir lo ordenado con rapidez y fervor y sin dudas ni tardanzas. Podemos creer que todo lo que hagamos en tu día, aunque sea Shabbat, es un mandamiento, tanto ese día al encender el fuego como al encender el fuego, como, gracias, podemos creer que todo lo que hagamos ese día, aunque sea Shabbat, es un mandamiento tanto encender fuego ese mismo día, como realizar los trabajos, matar, guerrear, pelear, y que podemos esperar una buena recompensa del Santo bendito es. Porque ejecutamos la orden del profeta, cumplimos el mandamiento de que debemos proceder de acuerdo con sus palabras, como lo dijo Moshe. Profeta, de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él no tienen que oír. Y la traición nos los confirma también, dice, en todas las cosas, cuando un profeta te mande violar los mandamientos de la Torah, obedécele, pero no en la idolatría. Dijimos que Sanedrín decía eso. Porque si llegara a decirnos, rinda culto a esta imagen hoy solamente, o quemen incienso a esta estrella solo una hora, que habría que darle muerte sin escucharlo. Si alguno que se considera devoto, una persona así, devoto y temeroso de Dios, y es anciano, entrado en años de conocimiento, dice, soy viejo, voy a levantarme hoy, que es Shabbat, a cometer una violación castigada con la muerte por la piración, y a pelear yo que no tengo fuerza para hacer ni bien ni mal. Hablamos que vayan en mi lugar, son muchos los que pueden hacerlo. Entonces un rebelde y un transgresor de la palabra de Dios. Merece la muerte a manos del cielo porque viola la orden del profeta. El mismo que mandó cerrar el Shabbat ordenó obedecer la palabra del profeta y cumplir su decisión. El que no escucha la palabra y pone pena en mencionado, dice el escrito, mas a cualquiera que yo escuche que el mismo Shabbat, el que ejecuta aquellos trabajos, ata un fuerte nudo que no le sirve para cumplir el mandamiento del profeta, merece la pena de la prisión. Pero si el mismo profeta que nos ordena realizar el Shabbat, aquella actividad, cuyas palabras ponemos por obra, las hacemos, no dice que el límite shabático es de 2000 codos menos o de 2000 codos más uno. Entonces, en que el dato le fue comunicado en profecía, en el razonamiento de la comparación, hacemos que se trata de un falso profeta, este muerto por estrangulación. Porque en esto tiene que pensar en todo lo que te dice el profeta y en todo lo que cuenta en la escritura sobre el profeta, que contradiga alguno de los mandamientos que haya. Entonces, todo es lo que se tiene que hacer puntualmente en el Shabbat. Y después seguimos respetando el Shabbat. Y no hacer algo más que no es permitido. Si el día real que real terminamos, ya mismo Shabbat. Hacer eso, terminamos mismo Shabbat. Porque no puede decir que cambie algo, pero no que transforme para siempre. Bajo Hashem Meholab.